Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo. Les reitero, mi indignación hasta ahora me queda porque estamos poniendo en peligro, ya están en peligro y ya nos van a pasar la factura dentro de algunos años, acuérdense de lo que les digo, por mantener a los chicos encerrados en casa sin poder ir al colegio. Porque una cosa es pues que uno lo lleva a su hijo al centro comercial, lo lleva al cine, de repente a un parquecito, se encuentra con un amigo de casualidad, etcétera, etcétera. Pero otra cosa distinta es la interrelación, el vínculo que tengan los chicos con quienes se peleen o con quienes se junten y que tengan relación con personas mayores que son los docentes. Eso es muy distinto a lo que hasta ahora estamos haciendo en Lima y en el Perú a nivel nacional. Muy bien. Vamos a hablar de los alimentos como lo prometimos, los alimentos, digamos, que están vinculados no al tema del mercado ni nada, sino alimentos vinculados estrechamente al ámbito judicial, ¿verdad? Por eso hemos convocado al abogado José Ocampo Sumaeta para que nos hable sobre el proceso de alimentos. ¿Cómo está, señor José Ocampo? Muy buenos días. Rodolfo, muy buenos días. Grato regresar a UCI Televisión. En verdad es un tema de palpitante actualidad, aunque no creas, hay muchísima gente que viene sufriendo el camino tortuoso que es el Poder Judicial ahora que está cerrado. Quisiera yo empezar llamando al ministro de Justicia que haga las coordinaciones, por favor, que el Poder Judicial comience a trabajar, porque hay mucha gente que está pasando penurias porque el Poder Judicial simplemente no hace su trabajo. Así está cerrado. Y estamos con 18 muertos al día. Así es, está cerrado y no sé cómo es que la justicia va a empezar a mover ese engranaje gigante de dar a cada uno lo que le corresponde. Eso en principio, Rodolfo. Sí, es fundamental. Ahora, la carga procesal, quién sabe, usted de repente tiene algunos indicios, es justamente por los procesos de alimentos. Te voy a decir que la carga procesal en los juzgados de paz letrados a nivel del Perú está en un 80-85%. Gran parte de los procesos que tienen los juzgados de paz son juicios de alimentos. Y eso demuestra la irresponsabilidad de muchas personas, en gran mayoría de hombres, que no cumplen con sus hijos. Entonces, es un tema lamentable que la mujer se tenga que ver involucrada en un proceso judicial, que tenga que buscar un abogado para que el hombre le provea 200 soles, 300 soles, y con eso sobrevivir en estas situaciones tan difíciles, de verdad. Ahora, hasta el 2019, no vamos a hablar del 2020 y la pandemia, no, hasta antes de la pandemia, en apariencia ya usted nos lo explicará, daba la impresión como que el tema del juicio de alimentos estaba siendo bien llevado en relación con años anteriores. Incluso se hablaba de que esos irresponsables podían terminar en prisión. Mira, el tema es... a veces pensamos que facilitamos a la madre de familia cuando le decimos puedes llenar un formulario y esa es tu demanda. El demandado contrata un abogado y comienza a defenderse. Entonces el Estado, al final, simplemente le ha dicho, oye, este es el camino que tienes que seguir, pero más adelante, cuando tengas circunstancias difíciles, ya no te podemos ayudar. No desentendemos. En la audiencia no está. Y hay un tema muy técnico, que es la liquidación de los devengados, Rodolfo. Después de todo el proceso, cuando llegamos a la sentencia final, se tiene que hacer una liquidación de devengados. Entonces, ahí, por ejemplo, ya la madre de familia, ¿cómo tiene que actuar si no tiene un abogado? Tiene que negociar. Entonces, por eso es de que tiene que haber un cambio en la estructura de este proceso. Realmente yo tengo una posibilidad de plantear de que este proceso sea visto desde el punto de vista penal. Porque quien niega alimentos a sus hijos está cometiendo un crimen, Rodolfo. Tiene que ser penal, pero hasta el momento es civil. Del momento es civil, pero que si en el caso del incumplimiento termina siendo penal. Y después de pasar 1 o 2 años de una situación tortuosa, como digo, dolorosa para la madre, a veces renuncian en el camino porque no saben qué hacer con las pensiones devengadas, porque no saben qué hacer, cómo se liquidan los intereses. Entonces terminamos más bien ofendiendo a la víctima por lo tortuoso del proceso, por lo que demora el proceso, y al final
quien sale bien librado es el sinvergüenza, discúlpame la palabra, No, porque acuerdo. esto indigna. Ese proceso en promedio, ¿cuánto dura lamentablemente? Debería durar en promedio 6 meses, pero dura 2 años para llegar a una sentencia. Si no es más. Si no es más. En todo esto de la En esto de la pandemia creo que los procesos han empezado y no hay ningún resultado a la vista. Así es. Dígame, sin embargo, sí se avanzó, si no me corrige, en el hecho de que una vez hecha la demanda, se le hace ya de inmediato el descuento al sinvergüenza para que el niño o la niña pueda tener los alimentos necesarios. Eso sí. Muchos juzgados y hay una, digamos, un acuerdo en ese sentido. Los jueces admiten la demanda y ya inmediatamente dan una asignación anticipada. Entonces eso ayuda mucho en el caso de los que trabajan y se puede hacer un descuento directo. Claro. Entonces es fácil de que el juez inmediatamente curse un oficio al empleador, si es que lo conoce, y pueda pedir el descuento. Eso o por lo menos lo requiere, claro, ¿no? Para que cumpla digamos, en porcentaje o una cantidad fija. Correcto, se recurre al sueldo que recibe mensualmente la persona, ¿verdad? Así es, correcto. O también, me parece, a las cuentas bancarias que pueda tener. No, básicamente es a través del descuento por sueldo. En la cuenta bancaria será al final ya, en los devengados. Se puede ser en los devengados o puede ser la CTS para asegurar pensiones futuras. En el caso de devengados sí puedes embargar cuentas porque hay una suma líquida que se puede decirle al juez, oye, traba ese embargo en forma de retención, ¿no? Claro, incluso escuché, porque usted sabe que esto de las AFPs son cuentas intangibles. Pero en un banco me pareció haber escuchado que decía uno de los oficinistas que incluso siendo intangible, si se trata de un juicio de alimentos, sí puede... Sí podría retenerse, sí, efectivamente. Sí. Es que yo creo cual que está aquí, bien. Yo creo que aquí el principio del interés superior del niño, claro, el derecho a la vida, el derecho a la salud, no solamente no tiene por qué ponerse en juego, en tela de juicio, en verdad. Entonces yo creo que ahí el Estado debe seguir buscando políticas de proteger al niño, proteger al alimentista, porque un niño mal alimentado no va a rendir en el colegio y vamos a tener personas que en el futuro no van a tener una profesión o una capacidad de responder frente a las dificultades. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando señalamos proceso o juicio de alimentos? Mira, Rodolfo, el juicio de alimentos el proceso de alimentos lo que busca es darle a una persona lo suficiente para su subsistencia. Pero en el ámbito, en el conceptual doctrinario, los alimentos no solamente abarcan la comida propiamente dicha. Ahora tienes que pensar que es educación, salud, atención médica, atención psicológica, inclusive la propia recreación, porque es parte de tu desarrollo integral. Entonces no nos quedemos con el concepto que yo quiero para la leche o quiero para el pan. No, no, no. Tu hijo necesita educarse, tu hijo necesita tener salud, necesita vestirse. Entonces hay que pensar de ese modo y creo que los jueces ya piensan de ese modo hace muchos años, pero entonces está en poner en práctica que cuando se haga una pensión de alimentos y se fije una pensión, se haga pensando en esos conceptos. Ahora, ¿eso es hasta los 18 años, o sea, hasta la mayoría de edad, o puede ser incluso un poco más allá? Mira, los alimentos efectivamente son hasta los 18 años y de ahí, si hay una sentencia, tú tendrías que pedir una exoneración. Pero la ley hace una excepción. Si tu hijo mayor de 18 años está llevando exitosamente una carrera, por ejemplo, está estudiando para medicina, necesita varios años por delante del apoyo del padre, entonces definitivamente el padre tiene que seguir apoyando. No es que, como muchos hombres dicen, 18 años y me libro de la pensión, ya no tengo nada que hacer. Equivocado. Equivocado porque la obligación moral, legal, es hasta los 28 años. ¿Dónde se presenta la demanda de alimentos? Mira, cuando hay un hijo... Es una pregunta que también la gente... Sí, cuando hay un hijo reconocido, corresponde a un juez de paz, letrado. ¿Ese juez de paz dónde está? ¿En el distrito? Está en el distrito. En el distrito de San Martín de Porres o en el distrito de Surco y Cada San distrito Borja. Tiene su... Claro, por ejemplo, en el caso de Surco, San Borja, y se han unido los distritos porque son pequeños. ¿No? Pero en el caso, por ejemplo, de Magdalena, Pueblo Libre, entonces se han juntado también porque son pequeños. Entonces Miraflores tiene su propio juzgado. Entonces hay en todos los distritos... No es que la señora tiene que ir hasta el Palacio de Justicia. No. Ahora, la ley te permite facultativamente demandar, sea en tu domicilio, en el caso de la madre, o sea en el domicilio del padre. Digamos que vive en provincia, te vas a provincia y puedes demandarlo. ¿Y qué es mejor, doctor? Por la celeridad, porque si no hay que sacar un exhorto, cosas de esas que realmente la madre termina siendo ahogada por
por lo burocrático que es este proceso. Y el juez a veces puede ayudar, pero no es el abogado, pues. Claro, Tiene que mantenerse una imparcialidad. Así es. Entonces, por eso es que es interesante cambiar la estructura del proceso y ver desde una perspectiva penal, ¿no? Yo había hecho una lista de preguntas, la otra que sostenía la señora, la persona que va a demandar por alimentos, ¿qué documentos tiene que juntar? Porque el juez le va a pedir. Claro, en todo caso lo básico siempre es y recomendar a las madres que puedan hacer un juicio, quieran hacer un juicio, primero tener un acta de nacimiento. De la criatura. De la criatura, ¿no? Ahora, si está reconocido o no, también ahí viene el problema. Todos los gastos que represente su alimentación, su atención médica, su carnet de vacunas, la lista de útiles que muchas veces nos mandan en unas hojas gigantes donde es interminable y uno termina llevando todo al colegio. Todo eso sirve como prueba al juez de que efectivamente hay necesidades de salud, de educación, de alimentación. Las compras de la ropa, muchas veces sacamos hasta con la tarjeta de crédito. Habría que guardar los vouchers de la tarjeta de crédito, claro, que se ha pagado por la ropa para el menor, ¿no? Usted de algún modo ya lo contestó, pero ¿puede una persona mayor de edad solicitar alimentos para sí mismo? Sí, ese es un tema creo que de orden moral para los padres, porque evidentemente si tú tienes un hijo que ha terminado el colegio y tiene mayoría de edad, dices, oye, ya tú ves lo que haces, pero a veces necesita el apoyo del padre. Entonces, y si es satisfactoria, la ley pone ese requisito, su rendimiento, entonces estás en la obligación de apoyarlo. No te puedes soslayar a esa obligación legal y moral hasta que el niño o el joven, en este caso, termine sus estudios superiores. Claro, si el mayor de 18 años, por ejemplo, está trabajando, pues ya no... O se casa. No cabe, o se casa. O se casa, ya, evidentemente. Pero si está estudiando, allí sí. Claro, pero tiene que ser satisfactoriamente su rendimiento, porque también ha habido casos en que hemos tenido, el papá pagaba el instituto, el chico pues estaba en la discoteca y cuando fuimos a pedir la relación de notas estaba pues... después de 3 años en el segundo ciclo. Entonces tampoco corresponde, ¿no? Entonces no hay que hacer abuso de ese derecho, ¿no? De acuerdo. ¿Se puede pedir alimentos por adelantado? Sí, eso es lo que hablábamos al inicio, ¿no? En realidad el juez lo que tiene que hacer es velar por el interés superior del menor. Porque definitivamente un proceso hasta llegar a la sentencia toma un año y medio. Claro. Entonces, el primer concepto que tenemos que manejar es que las pensiones se pagan mensuales y adelantadas. 1. Y 2, el juez puede dar una asignación anticipada, lo que hablábamos, y pedir el descuento en el centro de trabajo. Ahora, si no tiene centro de trabajo, podríamos pedir que el señor dé en efectivo. Y ahora la facilidad es que el juez ordena al Banco de la Nación para que se aperture una cuenta a nombre de la madre. ¿Y a partir de qué se decide la asignación por parte del juez? O sea, a partir de los primeros indicios que él tiene de la presentación de la demanda, porque de hecho que la mamá va a explicar en su demanda qué necesidades básicas tiene. Y por eso muchas veces... Pero también supongo que debe saber qué posibilidades tiene el padre de cumplir determinada cantidad. Claro, pero pongamos una base, Rodolfo. O sea, aquí nadie gana menos del sueldo mínimo. Entonces, de ahí para adelante, ¿no? La madre, el juez tiene mucha experticia porque tiene muchos procesos. Entonces, oye, estudia en un determinado colegio, se atiende en tal posta médica, ve un estatus de vida, entonces él puede deducir. Nos acaba de llegar, por ejemplo, al estudio una asignación anticipada de $500. Entonces, ¿por qué? Porque ha visto el estatus, en este caso, del padre y la madre, ¿no? Evidentemente eso no pasa en otros casos. ¿Por qué? Porque por el lugar donde vive, por el trabajo, por el colegio, y al juez... O sea, el padre no podría decir, por ejemplo, al juez o a la madre, bueno, si estaba en un colegio particular, ponlo en un colegio estatal. No, mira, en verdad hay padres que cuando se produce la ruptura, tratan de generar eso. Entonces, ¿a quién hacen daño? ¿A la madre o al hijo? Al niño. Entonces, hay padres que tienen que pensar por encima de sus diferencias con su expareja, que tienen que velar por su seguridad y su desarrollo integral de sus hijos, ¿no? Si el hijo no está reconocido, que fue un tema que también usted lo mencionó hace ratito, ¿puede pedir alimentos? Claro, Rodolfo. ¿Qué pasa? Que aquí hay un tema que es casi recurrente, ¿eh? Hay muchas personas que tuvieron relaciones, procrearon y de repente no siquiera estaba planificado tener un hijo.
Entonces el padre muchas veces se sustrae a esa obligación de reconocerlo. Entonces ahora la ley ha permitido que la madre pueda demandar la filiación y los alimentos a la vez en el mismo juez de paz letrado. Entonces eso facilita que el juez le corra traslado al emplazado, al demandado, y al momento de contestar envíe el contrato con el laboratorio, si es que se opone, donde se va a realizar la prueba. Antes era muy difícil porque la madre tenía que solventar la prueba. Y ante la necesidad de alimentos y solventar la prueba, mejor no demandaba. Claro. Entonces ahora le han corrido esa carga al demandado. Y si es posible, y las madres que no tienen su partida de reconocimiento hecha por el padre, que procedan a demandar, procedan a pedir los alimentos que corresponden para sus hijos. Ahora, en un contexto como el que estamos comentando, ¿el padre acaso no puede mandarse, disculpando la expresión, mudar del país? Sí, hay muchas personas que optan por esa situación, que hace más difícil el proceso, pero no imposible. Porque si tú desconoces el paradero de una persona, lo puedes notificar hasta por edicto, por periódico. Entonces la madre podría declarar que desconozco el paradero de mí y pido que se notifique por edicto. Entonces la ley se ha puesto en todos los supuestos. Y también podría sacar un momento migratorio y pedir un impedimento de salida del país para que cuando él regrese, puede hacer eso. Por supuesto que sí. Prohibir la salida del país. Por supuesto que sí. Y antes era a solicitud de parte. Ahora el juez, y por lo que el Tribunal Constitucional ha establecido de que el derecho de tránsito también es un derecho constitucional, le ha dicho: oiga, señor juez, usted antes de impedir la salida de alguien, córrale traslado, que presente una garantía y usted evalúa si le impide la salida o no del país. Entonces, hay toda una maquinaria para poder actuar a nivel de maquinaria legal, me refiero, a nivel de los procesos de alimentos, ¿no? Muy bien, doctor, el tiempo nos ha ganado, así que lo dejamos ahí, pero yo quería pedirle si se pudiera quedar después de la pausa, porque tenía un tema chiquito que de repente cualquiera de estas semanas lo podemos tratar ya con amplitud, pero es un tema chiquito vinculado, chiquito en el sentido de que no le voy a quitar mucho tiempo, en relación con el tema del acoso sexual y tocamientos indebidos. Por favor. Correcto. Regresamos en unos momentos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo. Antes de la pausa hemos estado hablando con el doctor José Ocampo Sumaeta, aunque no le gusta que le digan doctor sino abogado, no hay problema, sobre el proceso de alimentos. Hemos estado hablando sobre el juicio de alimentos. Entonces yo me quería tomar el atrevimiento de decirle al doctor Ocampo si es que hay la posibilidad, porque me están escribiendo a través del WhatsApp, hay la posibilidad de que se le haga algunas consultas en su estudio o llamarlo a usted, no sé, ¿cómo se pueden conectar con usted? Con mucho gusto, Rodolfo. Primero que mi estudio está en Girón Ocoña, 180, oficina 306, cerca de Lima. Si no, nos pueden llamar al 99-8575-465,
con mucho gusto lo vamos a atender, y si van de parte de UCI Televisión, por supuesto las consultas van a ser totalmente gratuitas. Perfecto, muchas gracias, doctor. E incluso le pueden hacer consultas, ¿verdad? Por supuesto. Hasta por teléfono, WhatsApp, no hay ningún problema. Hay toda la tecnología para hacerlo y con mucho gusto si vienen de parte de UCI Televisión. Perfecto. Le entrego esto para que lo vea. Esto tiene que ver, se lo estoy mostrando ahora, pero ya se lo había hecho saber también a un integrante de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. Me parece que fue el congresista Martínez de Acción Popular. Yo quería una impresión suya sobre hasta dónde alcanzaría en este caso la justicia respecto de lo que se tendría que hacer. Es el caso de un médico neumólogo que lamentablemente ha estado incurriendo en el tema del acoso sexual y tocamientos indebidos contra algunas enfermeras y técnicas en el hospital Casimiro Ulloa. Esto ha sido hace días que la jefa de enfermeras hizo un informe y se lo envió al director del hospital, el doctor Luis, ahí está su nombre, si me permite. Luis Pancorbo, correcto, Luis Pancorbo. Entonces, ayer nos llegó una carta que le llegó en principio a la enfermera, a una de las enfermeras, citándola aparentemente para un careo, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede haber careo en estos contextos? Porque le decían en la carta, usted tiene que mostrar las evidencias y las pruebas de que se le ha acosado, etcétera, etcétera. En principio, ¿qué le parece y cómo se debe llevar una situación como esta de acoso sexual y tocamientos indebidos? Correcto, gracias por la pregunta, Rodolfo. En principio vamos a hacer dos diferencias. Primero, en la violación sexual, ¿qué se protege? La indemnidad. Claro. La indemnidad de los menores de edad. Así es. En el caso de los mayores, ¿qué se protege? La libertad sexual. Es decir, oye, yo elijo con quién estar, yo elijo a quién doy mi amistad, yo elijo libremente con quién puedo tener relaciones sexuales. En este caso del acoso, que es una norma novísima de 2018, si no mal recuerdo, justamente se protege el ámbito privado de la persona. No se puede a una persona estar vigilándola, no se puede tener acceso por teléfono si es que no te lo permiten. Y así por el estilo no puedes alterar su vida cotidiana. En este caso lo que veo es que hay muchísimas conversaciones por parte de este doctor, incitando, insinuando. Entonces, en algún momento en son de broma nosotros decíamos, ahora si tú quieres enamorar tienes que mandar una carta notarial. Exagerando, ¿no? Pero si la persona no te lo permite, no lo puedes tú invadir su esfera de intimidad. No, y lo más grave son los tocamientos, porque ahí en la conversación por WhatsApp ella le dice, doctor, ese tema es un acoso laboral. Me he sentido muy mal cuando usted me ha tocado el derrier. Claro, ese tema, por ejemplo, es un tema de acoso laboral. Entonces, yo creo que ahí hay dos temas. Uno es que, lo que tú decías, no lo puedes confrontar a la víctima, no lo puedes revictimizar. Lo que la ley dice es que, tomada su única manifestación, esa será la que vale en todo el proceso, sea administrativo o judicial. Entonces, aquí lo que corresponde es que se abra una investigación en base a los indicios que ya tienen sobre las conversaciones y por qué esto. Ahora, en los procesos de índole sexual, mucho tiene que ver la afectación emocional. Entonces tendríamos que ir también al médico legista especializado para que haga ¿qué cosa? La evaluación psicológica. ¿Cuán afectada se encuentra? Son hasta 5 enfermeras. Entonces ya es un modus operandi. Entonces aquí la Fiscalía tiene que tomar cartas en el asunto. No es un tema netamente administrativo. Claro. Tiene que salir de ese ámbito, porque esa investigación no está hecha por especialistas. La investigación penal pasa por ir al Ministerio Público, pasa por el tema de darle, porque aquí hay ya un grado de violencia, darle medidas de protección y empezar una investigación a nivel fiscal con declaraciones, con testimoniales, con pericias. Y las pericias psicológicas son fundamentales ahí. Ha sido muy amable. Muchas gracias al abogado José Ocampo Sumaeta, que nos va a acompañar, lo he comprometido, para que todas las semanas nos hable sobre distintos temas del ámbito judicial que a ustedes, amables televidentes, les interesa. Muy bien, teníamos otros temas aquí antes de ir con nuestro segundo invitado. Por ejemplo,
decirles que el ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha dicho que en este momento, y yo le doy la razón, no está planteado una tercera dosis en el país, que lo que se pretende más bien es continuar de manera agresiva en el ámbito publicitario, de concientización. Lo que se pretende es que nos convenzamos cada vez más, estemos convencidos al 100% de la necesidad de aplicarnos nuestras 2 dosis. Lo necesitamos, ¿ah? Es importantísimo las 2 dosis para